una intervención de humor en un momento que era de conmemoración de la Constitución del 12, y ahí no dije más que una sola cosa en serio. ¿Se puede hacer humor de los bombardeos de Barcelona? ¿Estaría bien hacer humor de los asesinatos de ETA o del bombardeo de Guernica, por ejemplo? Hombre, vamos, es que son cosas muy diferentes, ¿eh? Hombre, y son cosas, no, son cosas muy diferentes. Ya sé que usted le da mucha importancia y hombre, que tengo el honor de ser primera página en su periódico, pero... No, perdón, en la mayoría de periódicos. No, en la mayoría de periódicos no. En la mayoría de los periódicos... Hombre, por ejemplo, en el ABUI, en el ARA... Bueno, en los periódicos de Madrid, en los periódicos de Madrid no. Hombre, los periódicos de Madrid no, pero los periódicos de Cataluña, como se puede imaginar, lo que bombardearon fue Barcelona, no Madrid. ¿Sabe lo que quiero decir? Y lo que dijo usted fue sobre Barcelona, sobre Madrid. Yo no sé qué páginas y qué dedicatoria han hecho ustedes a lo que ha dicho el señor Duran y Lleida, pero sea lo que sea, desde luego yo creo que yo no me merezco un trato superior al que él se merece. Bueno, usted que hablaba de la prensa, oiga, no solo hace falta ver la prensa de Madrid y determinada prensa catalana, lo que se ha comentado del señor Duran y Lleida. Bueno, yo no leo la prensa catalana y leo solamente El País en Madrid, o sea que por consiguiente no lo sé. Entonces, claro, bien. Sobre unas frases que en general han sentado muy mal en Cataluña, no hoy, ayer, porque le recuerdo que de la conferencia la gente no entendió el sentido del humor, porque los abogados catalanes se levantaron y se fueron. Sí, que eran 20. La sala entera, que había más de 500 personas, que entendió la broma y el humor, pues me aplaudió muy fuertemente al final. O sea que eso estoy también tranquilo. Yo lo que lamento es que unos abogados a los que yo tengo tanta estima y tanto agradecimiento por mi familia se sintieran molestos, y yo ya con el señor presidente de los decanos ya me excusé y lo expliqué lo que podía, no de tapadillo, me excusé de corazón. Le agradezco que nos haya acompañado, señor Gregorio Pérez Barba, y hasta pronto. Encantado, muchas gracias.